¿Qué fue más difícil? ¿Los primeros 100 días de esta gobernación o de la primera? No me han tocado épocas buenas. Lamentablemente los balances de los gobernadores tienen mucho que ver con la macroeconomía. Influye más la macroeconomía nacional sobre las administraciones provinciales de lo que uno piensa, pero en las dos me ha tocado recesión, un periodo de la economía recesivo, ¿no? Entonces ninguno de los dos fueron buenos. Este es más recesivo que el anterior. La ventaja que tengo en esta, a diferencia del 2015, que heredé un Estado provincial más ordenado en los 3 primeros meses, 2015, 2016 sería. Era un desorden, había retraso en los proveedores, retraso en el pago de salarios, cosas elementales no estaban cumplidas. Acá esa herencia ha sido positiva, ¿no? También uno ve que en estos primeros 100 días ha hecho propuestas de reforma profundas, salud y minería. Tanto lo de salud como el tema de minería sustentable y el cobre, lo dijimos en la campaña, ¿no? En el caso de la reforma de salud, la administración de salud es una competencia bastante provincial de las sustantivas, y aunque influye la macro, influye muchísimo el precio de los medicamentos, el precio de las anestesias, los insumos médicos en general, la distorsión que hay con los honorarios de los médicos. Cualquier médico que se va a Chile cobra 4 veces más de lo que cobra aquí, que son cosas macro. El sistema de salud provincial requiere eliminar un montón de distorsiones en la regulación de los temas médicos, de la profesión, en los estímulos a los médicos, en el cobro a las obras sociales. Nuestros hospitales atienden el 50%, son gente que tiene obra social y no se las cobra, o se las cobra con un nomenclador muy bajo, con tarifas muy bajas. Eso había que modificarlo y lo estamos modificando. Estamos digitalizando mucho, algunas se necesitan leyes para algunas cosas, pero queremos que toda la historia clínica de cada uno de los mendocinos que se atienden en la red pública esté unificada, de manera tal de poder hacer una trazabilidad, un seguimiento. Queremos optimizar nuestros quirófanos que funcionan en la mañana. Hemos hecho una gran inversión de infraestructura, pero prácticamente no atienden en la tarde. Necesitamos muchas modificaciones al respecto y le hemos puesto mucho con eso. En el tema minería, el promedio salarial de la minería y del petróleo está por encima de las otras actividades económicas. Si nosotros queremos influir sobre la economía, necesitamos agregar temas que tengan salarios más altos para mejorar nuestro consumo y nuestra circulación interna. Hacer minería o petróleo depende mucho de la macro también, pero nosotros también nos habíamos puesto restricciones. Somos muy dependientes de YPF en el petróleo y estamos reconvirtiendo todas las zonas y las áreas que le hemos dado, a las que ellos ya no invierten, hace rato que no invierten, se las vamos a sacar y se las vamos a dar a otras empresas más chicas, pero que sí quieren hacer el petróleo convencional. YPF se ha dedicado a vaca muerta en Neuquén y ha abandonado buena parte de la cuenca neuquina y la cuenca cuyana, ¿no? Y ahí estamos renegociando y queremos que se explote el petróleo, lo que queda del petróleo. Y en el tema minería, sin tocar la 7722, que tuvo tanto rechazo a la modificación, queremos aprovechar la oportunidad que nos da el cobre. Tenemos mucho cobre, el cobre es muy útil para el ambiente, el cobre es el que permite la transición energética, y hay mucho cobre en Mendoza. Y en Malargüe, en la zona de Malargüe, hay además licencia social para hacer minería, así que queremos avanzar con eso. Y modificamos el Código Procesal Minero y aspiramos que el miércoles que viene tenga media sanción y agilice los trámites de la minería, los permisos, como el retiro de permisos que ya tienen, ¿no? De derechos que ya hay y que no se están explotando, ¿no? Con la 7722 vigente en su momento, cada vez que trataba de votarse una exploración, había protestas, marchas. Eso no pasó, quedó atrás. ¿Por qué? Hay una resistencia, alguna razonable, que se le tiene miedo a la contaminación, una sospecha sobre los controles, que también son razonables esas sospechas, pero la verdad, se puede hacer minería sustentable y se puede sacar cobre y extraer cobre sin daño ambiental y con escasa agua, o sea, con un consumo de agua bastante bajo. Se puede hacer con la 7722, con los mecanismos que hay hoy día, con la tecnología que hay hoy día,
El 80% del cobre del mundo se está haciendo por flotación, y por flotación no se usa ni ácido sulfúrico, ni se usa ninguna de las sustancias que prohíbe la 7722. Así que creo que no hay racionalmente razones para oponerse. Pueden haber sospechas, todo lo que se quiera, bueno, para eso está un nuevo Código Procesal Minero, para eso hay que dotar de una policía ambiental adecuada con tecnología, para eso hay que hacer controles sociales, está abierto a que la sociedad pueda controlar ese proceso. Si queremos eliminar los fósiles, que son los que han complicado el clima en el mundo, necesitamos ir a energías limpias. Y si queremos ir a energías limpias, tenemos que mejorar la transmisión y el almacenamiento de esas energías. Y la transmisión y el almacenamiento de esa energía necesitan minerales, necesitan el litio, necesitan el cobre, y esos minerales los tiene Argentina, ¿no? ¿Y es válido que otros sectores se manifiesten sobre la minería, sugiriendo, pidiendo cosas? Por ejemplo, Almuerzo de Bodegas Argentina el otro día, Walter Brescia, diciendo que la minería tiene que desarrollarse lejos de ellos, donde no haya vitivinicultura. Sí, yo creo que Walter es un gran empresario, es una pyme familiar que hace unos enormes vinos muy buenos, de muy buena calidad, pero Walter ni nadie tiene que tenerle miedo a la convivencia. Los chilenos, al otro lado de la cordillera, a escasos kilómetros de aquí, producen blancos de muy buena calidad, uno de los mejores del mundo, en valles donde hay minería, en el mismo lugar. Más arriba, en la montaña, hacen minería y más abajo hacen vitivinicultura, ¿no? Exportan mucho más vino que nosotros y exportan muchísimo más minerales de los que exporta la Argentina, que exporta escasamente 3.000 millones de dólares. De hecho, hoy día se necesita mucho el cobre y la Argentina no extrae ni un gramo de cobre en ningún lugar de la cordillera, siendo que tenemos tanto o más cobre que Chile, ¿no? En estos 100 días de gestión se empezó a generar un rumor de malestar policial. ¿Qué pasó? ¿Qué le llegó a usted? ¿Qué pasó realmente en esos días? ¿Cómo es actualmente la situación? Todos estos mensajes son, en los tiempos del populismo que vivimos, son mensajes que hay que explicar muy bien porque se decodifican pésimo. Yo creo que la policía tiene una gran mayoría muy profesionales. El otro día lo demostramos en los 463 allanamientos que se hicieron en el Campo Papa. La propia justicia se quedó sorprendido del trabajo de la policía. Pero por supuesto, como cualquier profesión, tiene un grupito pequeño que vive más del relato y del chisme en las redes sociales que del ejercicio de la profesión. Y con la excusa del salario, que se ha caído, como se ha caído el del docente, como se ha caído el del empleado de comercio, como se ha caído el de todos, porque se ha deteriorado el salario en la Argentina producto de la devaluación de la moneda, hay un grupo que aprovecha cualquier cosa intenta trabajar con lógicas sindicales. Los policías no pueden sindicalizarse, tienen una razón de ser que no puedan sindicalizarse. Entonces yo los invité a ese pequeño y reducido grupo que, si no estaban conformes, tienen la opción de irse a otro sector, cumplir otro servicio, cumplir otra tarea, y allí sí pueden sindicalizarse. Acá tienen que entregar el arma, el uniforme, pero no sindicalizarse si no están conformes. Eso no quiere decir que no comprenda la situación de bajo salario de la policía, de los docentes, de todo el sector público y del sector privado, que también se ha caído muchísimo sus salarios, ¿no? Yo apuesto mucho a la policía y además los quiero cuidar, no quiero que estén a merced de cualquier denuncia fácil, de gatillo fácil y demás, pero si hay algún policía que no cumple con la ley, las autoridades tienen la instrucción mía de ser severos con ellos, ¿no? La semana pasada Patricia Bullrich oficializó un nuevo reglamento para las fuerzas federales. Hay un grupo de diputados acá en Mendoza, afines a Bullrich, que han presentado hoy un proyecto para que ese reglamento también se aplique, sirva para reformar la ley en Mendoza y que se aplique a las fuerzas provinciales. ¿Usted cómo me lo envió Enrique Tomás y me consultó al respecto, no lo vi mal. Sí, debo decirte que la 6722, que es la ley orgánica de la policía, tiene un procedimiento en la actualidad que más o menos recorre ese procedimiento. A lo mejor es más completo, más amplio, lo vamos a evaluar en el futuro,
inmediato, y lo vamos a conversar con ellos también para su sanción. No necesariamente tenía que ser por ley, pero bueno, si eso da mayor seguridad jurídica, no me niego a que eso ocurra, lo vamos a estudiar con detenimiento y con las autoridades del Ministerio de Seguridad, y también le daremos participación a la justicia. Lo que queremos es cuidar al policía que cumple la tarea, así que lo vamos a hacer. Cuidar al policía es consustancial y armónico con tener una mejor seguridad. Sí creo que el contexto en el que Patricia Bullrich lo señala es más pensando en Rosario y en zonas como el conurbano, que tienen altos niveles de inseguridad y donde la policía está prácticamente desarmada ya. No es el caso de Mendoza. Categóricamente, Mendoza tiene problemas de inseguridad, no hay que negarlo, pero no tiene los ribetes ni cerca de Rosario o del conurbano bonaerense, ¿no? ¿Ustedes notan que ha aumentado el delito? Se ha mejorado en los delitos violentos, se ha mejorado en los robos agravados, en los robos con armas, y se ha mejorado en los homicidios. De hecho, de los 17 homicidios que se llevan, ya 14 están esclarecidos. La mayoría son ajustes de cuenta entre ellos. Pocos son derivados de circunstancias de robo, pero los hay también. Ahora, en lo que no hemos mejorado son en todos esos delitos que están vinculados al robo, al hurto, que derivan de la situación social. No es que yo justifique salir a robar por eso, de ninguna manera lo justifico, solo explico. En el mercado del robado, un neumático sale 15, 20, 30% de lo que sale un neumático en el mercado formal de la economía. Entonces, esa distorsión de precio, pongo el ejemplo de los neumáticos, sin duda alguna genera un incentivo para salir a robar neumáticos a los autos que duermen en la noche afuera. También pasa con los instrumentos de trabajo en las zonas rurales. Fincas que son imposibles de cuidar por parte de la policía, son saqueadas por los instrumentos de labranza, etcétera, o bombas de agua, que tienen un valor altísimo en el mercado de la economía, y en el mercado del usado, o más bien en el mercado del robado, tiene precios irrisorios. Claro, genera circunstancias de robo, genera un clima, un incentivo de robo, que es más alto que en otros casos. Ahora, es un pequeño grupo que se dedica a eso. No hay que bajar los brazos de combatirlos y hacer que el Estado sea más inteligente que ese crimen organizado que finalmente es el que comercializa neumáticos, instrumentos de trabajo en el usado, ¿no? El Ministerio Público Fiscal que usted dejó en 2019 y el Poder Judicial en su conjunto, ¿lo ve igual? Bueno, el otro día en el inicio judicial, yo no quiero entrar en polémicas que no le sumen valor a Mendoza. Yo quiero conflictos que le agreguen valor, no quiero evadir los problemas conflictivos donde se tocan intereses, etc. Pero sí quiero no tener conflictos por temas ideológicos, politiquería barata y demás. Yo creo que la justicia ha mejorado sus procedimientos en términos penales y demás, pero que tiene muchas cosas por mejorar. Tenemos un nivel de estafa sin sanción muy alto y la justicia tiene que encontrarle la vuelta a las estafas. En materia civil tenemos adopciones que tardan un montón. Ahí nosotros tenemos 800 chicos en los hogares, muchos de ellos en general van a ir hacia esa dirección y nosotros tenemos que estar ágiles en eso, porque no es en el Estado, cuidando y criándolo el Estado donde deben estar en familias. Hay 128 que ya están en estado de adoptabilidad y yo ruego que para fin de año los 128 estén adoptados, ¿no? Es decir, eso sería como una meta. La justicia ahí está lenta, debemos ayudarlas, no todos son iguales, a lo mejor no es todo desidia, la ley quizás no ayuda mucho, si hay que modificarla hay que trabajar para modificarla. En el tema de las audiencias, hay muchas audiencias que fracasan en materia penal. Yo creo que no tiene que haber un índice de fracaso tan grande. Hemos construido un polo penal justamente para eso. Creemos que la justicia, si el Ejecutivo y la justicia trabaja como el otro día en el Campo Papa o el otro día con los trabajos de inteligencia sobre esta gente, esta banda de crimen organizado que organiza entraderas, trabajamos juntos, vamos a obtener resultados muy alentadores, ¿no? ¿Cómo ha sido su relación estos primeros 100 días con el gobierno nacional?
Yo he tratado que sea lo más cordial posible y he tratado de colaborar, porque creo firmemente que si el gobierno nacional estabiliza la economía, a Mendoza le va a ir mejor que al país, porque siempre ha pasado así. Ahora, la relación es un gobierno atípico, muy atípico, raro, muy raro, pero también es el resultado de las elecciones y del proceso, ¿no? Una persona llegó sin un partido político, prácticamente sin equipo, llegó a la máxima magistratura del país. Yo creo que hay que verlo con inteligencia. Por algo los argentinos optaron por alguien disruptivo, porque fracasaron las otras recetas, así que hay que leerlo con inteligencia. Yo no voy a ser el imprudente que voy a hacer censura ideológica, porque sí, yo creo que a Mendoza le conviene, y esa es mi prioridad, que este gobierno mejore la economía, estabilice la economía, y eso le va a traer beneficio a Mendoza. Y dentro de ese gobierno atípico, por ejemplo, usted ahora necesita hablar con alguien del gobierno nacional. ¿A quién llama? Al ministro de Interior. El ministro de Interior ha sido receptivo del diálogo. No hemos obtenido resultados en alguna de las cosas que le hemos planteado, pero creo que eso requiere más fuerza política. Por ejemplo, que distribuyan los impuestos que no coparticipan, que se los queda a la nación. Eso será un proceso, ¿no? Yo creo que dialogando podemos hacerle entender al gobierno que tiene que bajar los impuestos, como dice que lo iba a hacer, pero no lo ha hecho todavía, y que los que tiene que coparticiparlos, porque la Constitución dice que son todos los impuestos coparticipables, salvo los que tengan asignación específica. El tema que se quedan con todos, con eso de la asignación específica. De los que ha creado nuevo el kirchnerismo, como el impuesto país, de los viejos, como el impuesto al cheque, del impuesto al combustible, que subsidiaba el transporte público, pero resulta que no distribuyen la plata para subsidiar el transporte público, pero sí se quedan con el impuesto. Entonces, esa contradicción creo que hay que dialogarla, debemos exigirla, pero tenemos que juntar masa crítica con otros gobernadores para lograr que se haga realidad, ¿no? Hablaba de una lectura inteligente de este escenario. ¿Cree que la conducción de la UCR no la está teniendo? La UCR tiene una tentación todo el tiempo a hacer oposición por algunos aspectos ideológicos. Lo comprendo, pero me parece que no estamos comprendiendo el proceso que vive la Argentina, que está demandando un cambio de modelo económico. Y ese cambio de modelo económico nosotros tenemos que acompañarlo, porque es el que queremos. Y nuestros simpatizantes radicales apoyan ese cambio de modelo económico. Algunos de sus principales dirigentes creo que les simpatizaba más Massa que Milei. Y quedó demostrado, encuestas mediantes, y resultado electoral diría yo, aunque el voto es secreto, que la mayoría de los simpatizantes radicales y de Juntos por el Cambio masivamente se volcaron por Milei. Quiere decir que a la hora de elegir entre una cosa y la otra, eligieron por este cambio de modelo, ¿no? Ahora, el mandato de la sociedad no es rígido, no es tan preciso, es cambio de modelo económico. Después, ¿qué hacer con cada una de las cosas para llegar a ese cambio de modelo económico? Lo que está en discusión, el radicalismo debe estar abiertos. ¿Y por qué cree usted que Lustó ha tomado esta postura? Yo creo que Martín es una persona muy inteligente, muy bien formada, quizás de los mejores cuadros que tenemos. Yo creo que el microclima en el que se desarrolla tiende a ponerle mucho énfasis a los temas ideológicos, y quizás en la ciudad de Buenos Aires hay un clima para ese discurso y esa narrativa que no la hay en la Argentina productiva, de Córdoba, de Mendoza, Entre Ríos. Yo percibo que el sector productivo, los sectores medios, las pymes y demás quieren un cambio de modelo económico, y el radicalismo tiene que tratar de representar a eso. ¿Para usted el kirchnerismo hoy en día está agazapado o se está extinguiendo? Están agazapados en el convencimiento que este cambio de modelo va a fracasar, no va a obtener resultados en términos de aumento de la inversión, aumento del consumo, aumento del salario real, y que va a ser la oportunidad de ellos para volver, ¿no? Ha hecho público diferencias Villarroel con el gobierno, algo que en Mendoza uno no imaginaría, que hoy Casado salga tan abiertamente a cuestionar algunas medidas de usted. No creo que haya hecho una crítica muy fuerte al gobierno, ni una diferenciación, más bien sí es obvio que tiene su personalidad. La relación entre los presidentes y los vice, entre los gobernadores y los vice,
siempre ha sido traumática, ¿no? Yo creo que hay un origen allí de que se pone mucho hincapié en los procesos electorales acerca de los compañeros de fórmula, tratando de hacerlo más atractivo, y las funciones de los vice que le atribuidas con la Constitución son menores, ¿no? Es decir, son, en el caso de Mendoza, reemplazar al gobernador en caso de ausencia, muerte o destitución, y presidir el Senado, ni siquiera se tiene voto en el Senado. Yo creo que hemos logrado con Eve una buena armonía. Ella ha estado muy predispuesta, viene de un lugar que no es político, y eso lo hacía atractivo, pero también lo hacía de menos moldeable o menos armónico a la hora de todas estas cosas, pero yo creo que ella ha hecho su trabajo y está haciendo su trabajo en el PRO, y creo que ayuda a que sea así, ¿no? ¿Qué tan atento está de la interna del PRO? Yo espero que normalicen al partido, eso es lo mejor. No está bueno que esté intervenido. El radicalismo está intervenido en la Santiago del Estero hace muchísimos años, y así son los resultados electorales que tenemos en Santiago del Estero. Nunca logramos, y eso no ha sido bueno, no hemos podido reorganizarnos y demás. Creo que el PRO necesita esa normalización, con elecciones internas y con la mayor democracia posible. Lamentablemente, creo que el proceso fuerte de legitimación de Eve no se dio en la interna, se dio en la general, porque ella fue en una fórmula que ganó por 10 puntos de diferencia, ¿no? Yo creo que ella se legitimó ya popularmente, pero no está mal que organicen su partido. ¿Está bien que ella ha sido candidata? ¿O para usted lo hubiese hecho? No fui consultado yo al respecto. No lo sé, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo ahí. Le deseo lo mejor al PRO porque es un aliado y porque tenemos muchas coincidencias con el pensamiento original del PRO. Hace 8 años que somos socios en una alianza, y el PRO es un partido más bien nacional, ¿no? Como el radicalismo, pero y hace 8 años que convivimos, ¿no? Mendoza tiene $1.000 millones. Lo que no se ha dicho, sí, que Mendoza tiene un stock de deuda de $800 millones, 800 y algo. Podríamos pagar la deuda. Completa, o sea, sería superavitario, o sea, en un balance de una empresa, la verdad es que no vale la pena pagar la deuda. Si ese es el tema del roleo de la deuda que no se explica adecuadamente, las empresas y los estados tienen que manejar su deuda, no pagarla íntegramente, sino poder seguir renovándola y pudiendo, porque es como un crédito abierto, es como si un día querés dejar de usar la tarjeta de crédito y pagás todo, pero si a lo mejor te conviene en determinado momento tener deuda y ir manejándolo. Nosotros tenemos un activo de $1.023 millones, vamos a tener en noviembre del año pero ya estamos en condiciones de hacer obras hídricas por lo menos, y en noviembre estamos en condiciones de hacer bastantes cosas que tengan que ver con el agua, la energía, creo que es el espíritu. Eso es un resarcimiento por la promoción industrial, por lo que perdió Mendoza, por estar rodeado de provincias que tuvieron promoción industrial durante varias décadas, ¿no? ¿Concretamente en qué se va a empezar a... Nosotros tenemos un listado de anteproyectos de energía, un proyecto de energía como es el Baquiano, tenemos un proyecto de energía como es Portezuelo del Viento, porque lo tenemos a niveles de proyectos los dos, tenemos proyectos de microcentrales de energía, y después tenemos proyectos, anteproyectos y proyectos de medidores para el agua, de consumo agrícola, de consumo industrial, de consumo residencial. Tenemos proyectos de cañerías para no tener pérdidas en las redes. Tenemos proyectos de optimización de riego hacia la finca, de canales primarios y canales secundarios. Tenemos proyectos de optimización de agua en el riego de las fincas. Tenemos anteproyectos de varias cosas vinculadas a energía, a agua. Todas esas cosas califican en el espíritu del proyecto, quizás no en la letra fina del convenio que firmé yo con Macri en 2023. Y si pudiésemos modificar el destino más aún, bienvenido, y si no, una vez que los 2023 sean íntegramente nuestros, nadie nos puede reclamar porque es como resultado un resarcimiento, ¿no? No obstante, cuando salgamos de la locura esto de los 3 primeros meses de vertiginosos del gobierno nacional y el nuestro,
estamos muy concentrados en ejecutar ese dinero, ¿no? Antes de terminar de cobrarlo en noviembre. Exactamente.